La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, cafeteros. Soy Raquel, vivo en Valencia, soy de Madrid y por fin me he hecho mecenas de La Cafetera. Sentía que tenía que colaborar porque creo mucho en este proyecto y bueno, pues desde Valencia, desde la playa, lugar privilegiado, aquí estoy. Os escucho desde mi taller de joyería surfera y gracias. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Desgraciadamente el Partido Popular ha permitido el desbloqueo de 4 de 5 instituciones, pero aún queda el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces. Es un poder muy importante en una democracia como es el Poder Judicial y me gustaría que el Partido Popular y el resto de grupos parlamentarios pudieran llegar a un acuerdo para renovarlo. Que en España se tiene que proceder a una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para acabar con la sensación de politización que tiene la sociedad española y que miles de jueces han reclamado aquí. Yo estoy de acuerdo. Y ahora que el Partido Socialista ha aceptado nuestra mano tendida para renovar los órganos constitucionales, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, yo lo que pido es que haga caso a Europa, que Sánchez haga caso a sí mismo, porque lo prometió solemnemente en una de sus investiduras, y procedamos a la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y también renovemos el Consejo General del Poder Judicial. El aumento del precio de la energía no es algo solamente que ocurra en España, sino que está ocurriendo en toda Europa y, por tanto, hemos solicitado tanto al Consejo como a la Comisión Europea que viéramos de qué manera actuar a nivel europeo. ¿Va a seguir haciendo un gasto público para comprar votos, como el bono para los nuevos votantes de 18 años con el esfuerzo europeo? Queremos comprar cómics y videojuegos con la ayuda que nos dan los socios comunitarios. ¿Lo va a contar aquí? ¿Va a seguir expropiando beneficios a empresas estratégicas como las energéticas? Aclarar no quiere decir inventar algo que no se dijo en la sentencia. Según los letrados, la sentencia no dice en ningún momento de manera expresa que se pueda privar de su cargo a Alberto Rodríguez. Por lo tanto, el presidente del Tribunal Supremo debe aclarar, pero no puede inventarse tampoco una pena que no figuraba en su sentencia. El escrito del Supremo no ha podido ser más claro. Por eso exigimos a la Presidencia y a algunos miembros de la mesa que no pretendan dilatar más esta situación. Necesitamos derogar las reformas laborales que se produjeron durante la crisis. Y no es un capricho de las organizaciones sindicales, es una realidad. Todos coincidimos, la patronal, las organizaciones sindicales, el Gobierno, que esta situación de precariedad, de temporalidad, esta injusticia que se produce con muchas trabajadoras y muchos trabajadores en nuestro país que no tienen certeza de qué van a hacer mañana, la hay que poner fin.
Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you were worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours and never slept. Two silhouettes on the concrete steps. We watched the sun as it slowly crept from the horizon to the place we met. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a La Cafetera. Hoy es 22 de octubre de 2021. El hashtag de hoy es #LaCafeteraAcuerdos, porque el Gobierno y el Partido Popular han conseguido llegar a un acuerdo, algo bastante insólito en nuestro país. En este caso ha sido por la renovación del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas. Han conseguido ponerse de acuerdo en un asunto que, bueno, como ciudadanía nos puede parecer bastante lejano de cara a nuestro día a día, pero afecta mucho más de lo que nos pensamos. El caso es que lo sucedido, este acuerdo lo que demuestra es que sí se puede llegar a acuerdos entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, el Partido Popular. La pregunta es si este será el primer acuerdo de muchos. Esto es verdad que no lo podemos saber, pero sí sabemos lo que ha sucedido después de este acuerdo. Y es que Pablo Casado, líder del partido de la oposición, desde Bruselas ha vuelto a sembrar dudas sobre la gestión de los fondos europeos por parte del Gobierno. Lo que no solo implica al Gobierno, sino también a que España pueda recibir con confianza esos fondos europeos. Ha vuelto a cuestionar algo que sí va a afectar directamente a la ciudadanía. Así que el sueño de grandes acuerdos ha durado poco. Porque, como digo, Pablo Casado ha vuelto a cuestionar la gestión del Gobierno ante Europa, cosa que no estaría del todo mal como principal partido de la oposición, tomándose en serio la parte de la oposición. No estaría mal si fuese con argumentos claros. Sin embargo, ha tenido argumentos que no siempre se han sostenido. Pablo Casado ayer acusó al Gobierno de malgastar la partida de los fondos europeos destinada a España, diciendo: ¿queremos comprar cómics y videojuegos con la ayuda que nos dan los socios comunitarios?, vinculando así ese bono cultural del Gobierno con los fondos europeos. Sin embargo, como dijo Ignacio Escolar, director del diario.es, desde su cuenta de Twitter, el bono cultural para jóvenes al cumplir 18 años, del que habla Pablo Casado, es una medida que sale del presupuesto nacional y no de los fondos europeos. Así que volvemos una vez más a enmarañar cosas tan importantes como son los fondos europeos, que son los que van a poder rescatar a nuestro país de la grave pandemia que hemos sufrido y de las consecuencias que seguimos sufriendo de lo sucedido. Así que mientras unos están preocupados por ganar la batalla de los votos o por si Irene Montero lleva un bolso de Louis Vuitton, hay un país que rescatar de una pandemia. La ciudadanía sigue resistiendo la incertidumbre que ha dejado la pandemia en sus vidas y necesitan que Europa crea en España y ésta reciba los fondos que mejorarán sus vidas. Porque, como decía el periodista Pedro Ballín en La Cafetera hace unos días, la gente no quiere gritos. La gente está esperando que los 150.000 millones de euros modernicen el país y volver a ocuparse de sus proyectos vitales. En definitiva, la gente quiere que la política sirva para mejorar sus vidas y no para marañarla. Bueno, y más allá de los gritos, aquí seguimos resistiendo cada mañana
Porque sí, se pueden contar las cosas que afectan a la gente, se pueden contar con sosiego, pero no tenemos por qué dejar a un lado la reivindicación de derechos humanos, de lo que nos compete como ciudadanía. Y aquí están resistiendo, que ya os veo por aquí, está por aquí Beca, Sideralcat, Cristina, Mamen Páez, el Conde de Montecristo, Angélica Llamera, Ángel, no sé si te he mencionado por aquí, Raiko, Magnulti, que además siempre que te mencionamos me hace mucha gracia, por el tema de la serie, evidentemente, Nico Rodríguez Frías, Chapi, Edi, Muscus, Demócrito. Muy buenos días a todos y a todas. Hay muchos temas de los que hablar. Es verdad que, bueno, como decía, el asunto del Tribunal Constitucional, también del Tribunal de Cuentas, esa renovación que ha formado parte del acuerdo entre el Partido Popular y el Gobierno, nos puede parecer un asunto muy lejano, pero bueno, evidentemente sí va a afectar a nuestras vidas, aunque sea más indirectamente, pero sí que revela también que sí es posible llegar a acuerdos, siempre y cuando pues también haya cierta franqueza por las dos partes y sobre todo un objetivo común, que es mejorar la vida de los y las españolas. El caso es que hoy vamos a hablar, los temas del día son el tema del acuerdo entre el Gobierno y el PP sobre la renovación del Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas. También hay otro asunto que es el precio de la energía y los fondos europeos. Escucharemos más adelante a Pedro Sánchez hablando de cómo se puede llegar, de cómo están buscando también un acuerdo, pero a nivel europeo, para abordar el asunto del precio de la energía, que nos compete directamente, que nos afecta directamente, como estamos ya comprobando. También el asunto de la reforma laboral es algo que está en el foco político. Vamos a hablar más adelante también de ello, porque se quiere buscar ya una solución al asunto de la reforma laboral para finales de año. Y también hablaremos, otro de los temas del día, es el escaño del diputado Alberto Rodríguez, que está generando una gran bronca, como ya decía la portada de Público.es, que también recurriremos a ella. Así que estos son los principales temas del día, de los que vamos a hablar más adelante. Y también, como cada viernes, contaremos con el análisis de Pilar de la Peña para hablar de los asuntos más destacados por la prensa internacional. Como sabéis, no solamente asuntos internacionales, también asuntos que han llamado la atención en la prensa internacional sobre España. Y en la sección de series, con Ana Pastor, vamos a hablar de una serie muy especial que está siendo muy comentada, que ha removido conciencias, ha removido pues muchas mentes, sobre todo evidentemente de las personas que la hemos visto, y que os invito a verla porque pone en valor lo importante que es tener un sistema que proteja y no deje en el desamparo a las personas más vulnerables. Lo importante que es tener unos servicios sociales que protejan a aquellas personas que se encuentran en situaciones de desamparo, en situaciones de gran vulnerabilidad, como por ejemplo es en este caso en la serie una víctima de violencia machista. No os lo perdáis. Y terminaremos con videojuegos, en este caso con la serie de videojuegos Kingdom Hearts, que nos hablará de ella pues una oyente que se llama Virginia. Así que, lo dicho, de todo esto vamos a hablar a través, además que os animo a que utilicéis el hashtag #LaCafeteraAcuerdos, #LaCafeteraAcuerdos, para ver si así también puede haber más acuerdos de aquí en adelante por el bien del país. Y bueno, sobre todo, antes de arrancar con la actualidad, quiero decir que programas como este son posibles gracias al esfuerzo económico que hacéis los y las mecenas, como Raquel, que nos enviaba desde Valencia ese audio que hemos escuchado al principio del programa. Y queremos poner en valor el esfuerzo que hacéis cada mes para que este proyecto siga adelante, para que siga existiendo La Cafetera, para que podamos seguir emitiendo cada mañana La Cafetera. Así que gracias. Y a quienes podáis haceros mecenas, pues podéis entrar en radiocable.com/mecenas. Así que nada, a todas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Ahora sí, arrancamos con la actualidad. For now it's fine, waste of our time.
out where the stars forget to shine. Cityscapes askew, stuck inside at noon, out where the stars forget to shine. How far you'd fall. El gobernar a base de miedo es eficacísimo. Si usted amenaza a la gente con que los va a degollar, luego no los degüella, pero los explota, los engancha a un carro, les azota, tal, y dicen, bueno, por lo menos, y se dice eso que es tan grave, virgencita, que me quede como estoy. El miedo hace que no se reaccione, el miedo hace que no se siga adelante. El miedo, mire usted, es mucho más fuerte casi, desgraciadamente, que el altruismo, que el amor, que la bondad. El miedo asusta mucho. Y si empieza usted por dar el shock, si empieza usted por asustar a la gente muchísimo, luego les castiga un poco menos y dicen, ay, pues menos mal, no nos han fusilado, qué bien. Es el miedo. Y el miedo nos lo están dando todos los días los periódicos y la televisión y todo. Out where the stars forget to shine. Cityscapes askew. Bueno, precisamente con lo más destacado en la prensa vamos a empezar con ese acuerdo que está en todas las portadas de papel, también en las portadas de los digitales, y precisamente para explicar un poco en qué ha consistido todo esto, nos hemos ido a la información del diario.es que podéis encontrar en su portada. Dice: el Gobierno y el Partido Popular negocian el Poder Judicial tras pactar el Constitucional y el Tribunal de Cuentas. Destacan, y esto también lo han destacado en las portadas de papel, que Ángel Gabilondo será el nuevo defensor del pueblo, el exministro de Educación, y también es candidato del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid. Tenéis también todos los nombres de la renovación del Tribunal de Cuentas en el diario.es, y el caso es que hablaban efectivamente de este acuerdo y decían que los nombramientos se harán efectivos en la semana del 10 de noviembre. Y en cuanto al Poder Judicial, pues como sabéis y como ya están anunciando las portadas, no ha habido acuerdo de momento, es el gran escollo, y las negociaciones que ya estaban en marcha sobre el Poder Judicial se van a retomar el próximo lunes. Precisamente sobre este escollo hablaba Pedro Sánchez, decía, sí, hay un acuerdo sobre el Tribunal Constitucional, sobre el Tribunal de Cuentas, pero ojo, que todavía queda que lleguemos a un acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Creo que cuando estamos hablando de la renovación de los órganos constitucionales estamos hablando de cumplir con la Constitución, de cumplir con la legalidad democrática. El mandato es claro, cada 5 años tenemos que renovar esos órganos. Lo que no tiene ningún sentido es que llevemos más de 1000 días con estas instituciones bloqueadas, porque lo que necesitamos es reforzar nuestras instituciones, su legitimidad. Y su legitimidad se refuerza si cumplimos con la Constitución. Desgraciadamente, el Partido Popular ha permitido el desbloqueo de 4 de 5 instituciones, pero aún queda el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces. Es un poder muy importante en una democracia, como es el Poder Judicial, y me gustaría que el Partido Popular y el resto de grupos parlamentarios pudieran llegar a un acuerdo para renovarlo. Así escuchábamos a Pedro Sánchez pidiendo al Partido Popular que ahora toca renovar el Poder Judicial. En las portadas de papel vemos diferentes interpretaciones. El diario El Mundo dice: el Gobierno y el PP se reparten el Tribunal Constitucional con 4 perfiles afines. Dicen los socialistas colocan a Inmaculada Montalbán y Juan Ramón Sáez, el magistrado preferido por Podemos, y dicen que los populares eligen a Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, combativa, decían, contra ETA. Precisamente sobre Concepción Espejel hablaban en el diario El Confidencial, en
portada y decían: la jueza elegida por el PP se arriesga a quedar apartada de los asuntos que afecten al partido. Su recusación por cercanía al Partido Popular en la trama Gürtel y el criterio restrictivo del Tribunal Constitucional sobre la imparcialidad juegan en contra, decían, de la magistrada. También en el diario El País llevan en portada este asunto. Dicen: el Partido Socialista acepta perfiles duros del PP para el Constitucional, elegidos, dicen, una magistrada recusada en el caso Gürtel y un colaborador de FAES. Y estas eran las principales interpretaciones en las portadas de papel. En el diario.es, como decía, pues hablaban de que ahora toca negociar el Poder Judicial después de ese pacto sobre el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas. Y también en el diario... es que estoy por aquí navegando. También en el diario Infolibre dicen: el Partido Popular aupa al Constitucional a Espejel, la querida Concha que acabó recusada en el caso Gürtel. Dicen que la magistrada fue apartada junto a Enrique López por sus compañeros de la Audiencia Nacional después de haber sido vocal del Poder Judicial a propuesta del Partido Conservador. Y bueno, sobre todo, pues está muy puesto el foco sobre este nombramiento, el de Concepción Espejel. ¿Cuál es la reacción del Partido Popular después de este acuerdo? También Pablo Casado hablaba de renovar el Poder Judicial, pero a lo que iba, además, al principio, en la apertura del programa: aunque ha habido acuerdo, no parece que haya habido tregua. Pablo Casado pedía cambiar la ley para renovar el Poder Judicial, ponía esa exigencia y decía que era para acabar con la sensación de politización de la justicia. Pero el caso es que entre los órganos del Constitucional elegidos ya hay cargos vinculados a su partido, como están apuntando las informaciones sobre Concepción Espejel. Así lo escuchábamos a Pablo Casado pidiendo, poniendo esas exigencias encima de la mesa para renovar el Poder Judicial. Que en España se tiene que proceder a una modificación de la ley orgánica del Poder Judicial para acabar con la sensación de politización que tiene la sociedad española y que miles de jueces han reclamado aquí. Yo estoy de acuerdo. Y ahora que el Partido Socialista ha aceptado nuestra mano tendida para renovar los órganos constitucionales, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, yo lo que pido es que haga caso a Europa, que Sánchez haga caso a sí mismo, porque lo prometió solemnemente en una de sus investiduras, y procedamos a la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial y también renovemos el Consejo General del Poder Judicial. Por recordar lo que hemos escuchado, dijo ayer Pablo Casado: el Partido Socialista, ha aceptado nuestra mano tendida. Claro, se entiende que cuando se llega a un acuerdo, o cuando se negocia, o cuando se intenta acordar, llegar a un acuerdo, se intenta hacer como de igual a igual, ¿no? Y claro, el problema es ese, que se llegan a acuerdos, pero no hay tregua. Es que no hay tregua. Entonces, claro, por eso decía anteriormente, ¿será este el acuerdo de muchos? No parece que vaya a haber muchos más acuerdos, o si los hay, pues será con reprimendas, ¿no? Con palabras como esta de el PSOE ha aceptado nuestra mano tendida, el intentar pues quedar un poco por encima en esas negociaciones. Así que igual también es verdad que en nuestro país no estamos muy acostumbrados a ver acuerdos políticos de igual a igual y con algo de tregua. También Pablo Casado, desde Bruselas, cuestionaba la gestión del gobierno. Todo esto en un contexto en el que, Sánchez pedía tanto al Consejo Europeo como a la Comisión Europea, decía, ver de qué manera actuar con el precio de la energía a nivel europeo. Estaban en Bruselas tanto Pablo Casado como Pedro Sánchez, pero mientras Pedro Sánchez pedía
llegar a un acuerdo a nivel europeo sobre el precio de la energía. El aumento del precio de la energía no es algo solamente que ocurra en España, sino que está ocurriendo en toda Europa y, por tanto, hemos solicitado tanto al Consejo como a la Comisión Europea que viéramos de qué manera actuar a nivel europeo. En 3 aspectos fundamentales. El primero de ellos tiene que ver, como saben ustedes, con la formación del precio de la electricidad, que ahora mismo está siendo distorsionado por la elevación del precio del gas. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con la compra conjunta de gas para mejorar y aumentar el poder de negociación que podamos tener los Estados miembros gracias al aporte de la Comisión Europea respecto a terceros países. Y, en tercer lugar, vigilar muy de cerca cuál es la evolución de la especulación que se pueda estar produciendo en el mercado de derechos de emisión. Y entonces Pablo Casado, también desde Bruselas, va a seguir haciendo un gasto público para comprar votos, como el bono para los nuevos votantes de 18 años con el esfuerzo europeo. Queremos comprar cómics y videojuegos con la ayuda que nos dan los socios comunitarios, lo va a contar aquí. Va a seguir expropiando beneficios a empresas estratégicas como las energéticas, después de la subasta de hace 2 días, que nos ha costado un 25% más, que no han ido las grandes empresas, las que invierten en el Reino Unido 7.000 millones, dejan de invertirlo en España, como han recomendado los 19 grandes energéticos a todos los países de la Unión que no inviertan en España y que no hagan otros países lo que hace España. Va a seguir rompiendo la libertad individual, la propiedad privada con la ley de vivienda, que es justo lo que ha fracasado en algunas ciudades europeas y que ya ningún país hace. Creo que es bueno que Sánchez explique aquí la verdad. Y la verdad es que su agenda para los presupuestos es mantenerse en el poder con unos socios radicales que no tiene ningún otro país europeo. Pablo Casado desde Bruselas hablando así del gobierno. Evidentemente no hay que no se pretende trasladar la idea de que al gobierno hay que alabarle todas las decisiones que tenga por el bien de España. No, evidentemente no. Esto es una democracia, tiene que haber debate, tiene que haber crítica, evidentemente. Pero claro, el problema es si la crítica es constructiva y se entiende que así está siendo, ¿no? Porque, como decíamos, no todos los argumentos que ha esgrimido Pablo Casado son reales. Pablo Casado decía, queremos comprar cómics y videojuegos con la ayuda que nos dan los socios comunitarios, como diciendo, es que España se va a gastar el dinero de los fondos europeos, esto es desde Bruselas diciendo que España se va a gastar el dinero de los fondos europeos en comprarle cómics a los jóvenes. Hombre, es bastante osado decir eso y además preocupante porque evidentemente este tipo de cosas pueden preocupar a Bruselas, decir, ostras, es que les vamos a dar dinero para que lo malgasten, ¿no? Sin embargo, claro, estos argumentos que no se sostienen, como hemos dicho, porque, como decía Ignacio Escolar, el bono cultural para jóvenes al cumplir 18 años, del que habló Pablo Casado, es una medida que sale del presupuesto nacional y no de los fondos europeos. Además de que es un argumento que no se sostiene, entonces, si es un argumento que no se sostiene, el objetivo que tiene, básicamente, es enmarañar la ayuda que puede llegarnos a nuestro país, que nosotros también necesitamos esos fondos europeos, que es que necesitamos avanzar, que es que venimos de una pandemia, que es que hay gente que lo está pasando todavía realmente mal, que estamos todavía en la incertidumbre que se ha instalado desde la pandemia. Entonces, lanzar este tipo de argumentos cuando no se sostienen, claro que daña la imagen de España. Eso no significa que no se pueda criticar al gobierno, claro que sí, pero, hombre, pues que sea con argumentos sólidos, ¿no? No como este tipo de argumentos que lo que hacen es dañar directamente el avance de la sociedad española, ¿no? Pero bueno, parece que da igual porque evidentemente, bueno, pues vemos así como el partidismo está por encima del país y de la credibilidad que necesitamos en Europa para avanzar en España, para conseguir esos fondos europeos. Así que está bien que bueno, pues con detalles como el que destacaba Ignacio Escolar, director del diario.es en Twitter, pues que sepamos si esos argumentos son sólidos o bien lo que buscan es bueno, pues empeorar la situación de España para conseguir llegar al gobierno, que es lo que parece que Pablo Casado estaba intentando con ese argumento, a no ser que no sea consciente de que no salgan de los fondos europeos la medida de los cómics. Pero bueno, más allá de esto, por desgracia es más de lo mismo.
Pero hay que contarlo porque sí afecta a la ciudadanía, sí nos afecta en nuestro día a día, en esos fondos europeos que, como decía Pedro Ballín, pues la sociedad española está ansiando que lleguen esos fondos europeos, que podamos remontar, que podamos salir de esta crisis, que es que ya veníamos de la precariedad que se instaló con la anterior crisis, de la que hablaremos también, porque el asunto de la reforma laboral vuelve al foco político y parece que está avanzando el asunto de la reforma laboral. Necesitamos derogar las reformas laborales que se produjeron durante la crisis. Y no es un capricho de las organizaciones sindicales, es una realidad. Estos días se han publicado los datos del salario medio en España 2007-2020. ¿Y sabéis cuál es el resultado? Que el salario medio en España ha decrecido, y no ha decrecido por casualidad, ha decrecido porque la reforma de la negociación colectiva impide negociar los convenios en nuestro país. Compañeros y compañeras, tampoco es el momento solo de hablar, es el momento de hacer. Todos coincidimos, la patronal, las organizaciones sindicales, el Gobierno, que esta situación de precariedad, de temporalidad, esta injusticia que se produce con muchas trabajadoras y muchos trabajadores en nuestro país que no tienen certeza de qué van a hacer mañana, la hay que poner fin. Escuchábamos a Pepe Álvarez de UGT, que urgía así a abordar el asunto de la reforma laboral. Es urgente. Unai Sordo, también de Comisiones Obreras, decía: la reforma laboral se va a modificar sí o sí. Decía, porque es un compromiso del Estado con la Unión Europea. Pero yo lo que puedo decir es que la reforma laboral lleva negociándose bastantes semanas y bastantes meses. Es más, la reforma laboral estaba muy avanzada su negociación antes de que llegara la pandemia. ¿Han cambiado las circunstancias? Sí, han cambiado las circunstancias. Han cambiado que tenemos un emplazamiento para cerrar esta negociación antes de fin de año, con lo cual aquí ya nadie puede aspirar a que no se toque nada. La reforma laboral en España se va a modificar sí o sí, porque es un compromiso que tiene el Estado español con la Unión Europea, punto número uno. Y la segunda cuestión es en qué materias se reforma. Está muy avanzada la negociación en materia de negociación colectiva, estaba muy avanzada hace 1 año y medio, y el problema es que COE no está de acuerdo con la orientación de lo que hemos hablado en la mesa. Y ahora hay que hablar de contratación, de despido y de flexibilidad interna. Y cuando tengamos cerrada esta negociación, lo que habrá que ver es si se dan las posibilidades de llegar a un acuerdo tripartito o no. La negociación está en marcha y, según explica el país.com, Bruselas ha pedido al Gobierno que elabore un informe sobre la reforma laboral, que es un poco en relación a lo que estaba comentando Unai Sordo de Comisiones Obreras. Y en este documento que va a remitir el Ministerio de Trabajo se explicarán, decía el diario El País, cuáles son las deficiencias de la negociación colectiva, que es el punto más conflictivo de la reforma de 2012, la del Partido Popular, que se pretende derogar. Explicaban en esta información que la normativa del PP daba más poder a las empresas para establecer las condiciones laborales y, según el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, esta ha sido una de las principales causas de la precarización, de la precariedad que llevamos arrastrando desde entonces.
Nadia Calviño decía que sí, que se va a tocar la reforma laboral antes de que acabe el año. Como he dicho hoy en esta inauguración del Congreso de las Comisiones Obreras, en las próximas semanas tenemos que empezar a trabajar con los agentes sociales para abordar una simplificación de los contratos laborales y reducir la temporalidad excesiva, para modernizar la negociación colectiva, para regular adecuadamente las subcontratas, para establecer un nuevo mecanismo de flexibilidad y estabilización del empleo que nos permita tener la necesaria flexibilidad interna de las empresas, pero sin la destrucción de empleo. Ese es el conjunto de reformas en el que vamos a trabajar con los agentes sociales, con el objetivo de que esta reforma se apruebe antes de final de año. Tenemos todo el interés en tener cuanto antes ese acuerdo y abordar cuanto antes esta reforma, porque necesitamos tener un marco adecuado para encauzar la creación de empleo que se puede derivar de esta fase expansiva y, en concreto, de que logremos ya la velocidad de crucero en el despliegue del plan de recuperación. Muchos amigos, muchos compañeros, mucha gente que me aprecia, pero si mi corazón no anda, preciso un cardiólogo. Eso me lo da la sociedad. Y si mi auto se para en una esquina, preciso un mecánico, y eso me lo da la sociedad. Y preciso zapatos, y si no estuviera eso, andaríamos como un cuero. Seríamos una criatura insignificante, porque fue la sociedad que nos creó el instinto. Eso de pertenecer a una grey, aprender a cooperar entre nosotros y enfrentar las dificultades. Y esto es la construcción de la civilización. La civilización no es otra cosa que la solidaridad intergeneracional, que nos cae como un regalo cuando nacemos, pero nos cae con sus dolores, con sus amputaciones, con sus mezquindades también. Y la lucha es eterna y permanente. Nunca vamos a llegar a un mundo perfecto. Vamos subiendo escalones. La esperanza no es llegar, la esperanza es caminar. No hay triunfo seguro. El único triunfo es volverse a levantar cada vez que uno cae y volver a empezar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el primer valor es la vida. Y el único milagro que hay arriba de la tierra es haber nacido. Darling, I know it's hard to let go. Soon I will hold you again. Longer days when I'm away, but we'll both pretend to be... Sobre el asunto de la solidaridad intergeneracional, sobre el asunto de lo importante que es tener servicios sociales fuertes, servicios públicos fuertes, pues hay un asunto que no podemos escapar de él, porque es que está en las redes. Amancio Ortega ha vuelto a ser trending topic y ha vuelto a serlo por un asunto que ya lo fue. El tema de las donaciones. Se ha conocido que la Fundación Amancio Ortega dona 280 millones a Sanidad para comprar 10 equipos que permitan avanzar en el tratamiento del cáncer. Y lo que se ha destacado ha sido la reacción de Podemos. Y como decía el plural.com, citaba el tuit de Pablo Echenique, que decía: habría que ver si con los impuestos que evitó pagar en España con sociedades pantalla en Malta por sus megayates, esto nos sale a cuenta o a devolver. Casi mejor, decía, un buen impuesto a la riqueza y más recursos para luchar contra el fraude y la evasión fiscal. Así salimos de dudas. Lo que pasa es que, claro, si vamos a buscar el asunto de Amancio Ortega, muchos titulares por donde van es con que Podemos llama evasor fiscal a Amancio Ortega. Y si nos vamos a la información sobre el yate
que publicó Infolibre y que contamos aquí, pues decían, Amancio Ortega encarga desde una sociedad de Malta un nuevo superyate de 180 millones que estrenará en 2024. A esto se refería Pablo Echenique. Y volviendo al asunto de la donación. Bueno, esto lo hemos hablado aquí muchas veces. Parece que este asunto tiene que tratarse como estar a favor o estar en contra. Hombre, lo que sí que debería hacernos reflexionar es que una enfermedad como el cáncer, que afecta a tantas y tantas personas y que es tan caro de tratar y en el que está tan volcada la sanidad pública española y en el que se dedican tantos recursos, lo necesario no son donaciones puntuales. No se soluciona. El cáncer no se va a curar con donaciones. No se va a curar con la caridad de 4 personas ricas. No. Se va a curar con impuestos. Y se va a curar financiando bien la sanidad pública que necesita atender a estas personas, que se necesita atender a las personas más necesitadas que enferman para que puedan sobrevivir. Es un asunto tan delicado y tan importante por el que sí, no es estar en contra de Amancio Ortega por estar en contra de Amancio Ortega, no, es que no podemos depender de las donaciones y de la caridad de las personas con más recursos. Tenemos que exigir que tengan una responsabilidad a través de impuestos con la sociedad con la que conviven, para que otras personas, las más necesitadas, puedan sobrevivir y puedan ir al médico y decir, sí, tengo cáncer, necesito que me tratéis, y la sanidad pública puede decir, sí, no te preocupes, que vamos a acompañarte en este trance y además no te vas a endeudar, cosa que no ocurre en todos los países. Así que sí, no podemos depender de donaciones. Hay que subir los impuestos a quienes más puedan pagar para que así las personas más necesitadas puedan sobrevivir. Tan básico como eso. Y bueno, estos son asuntos que nos afectan más en el día a día, la reforma laboral, también los servicios públicos, reforzar los servicios públicos. Pero también es verdad que hay un asunto del que estáis hablando y que puede que no nos afecte directamente a nuestro día a día, pero sí puede hacerlo indirectamente. Es el asunto del diputado Alberto Rodríguez. Como decía Público.es en su portada, hablaba de la condena de Alberto Rodríguez provoca una nueva bronca entre los poderes del Estado. Dice, tras el notorio enfado por los indultos del Procés, ahora el Tribunal Supremo pone el foco en el Congreso, insistiendo en que debe ejecutar su sentencia contra el diputado de Unidas Podemos y privarle de su escaño. Dicen, este apremio tensa la cuerda y pone en una situación límite a la mesa del Congreso, que ya había decidido mantener el acta de Alberto Rodríguez. Nos vamos hasta este asunto porque la presidenta del Congreso, ayer, Meritxell Batet, decidió aplazar su decisión sobre el diputado Alberto Rodríguez y pidió más aclaraciones al Supremo sobre dónde consta en su fallo que el parlamentario que Alberto Rodríguez deba renunciar a su acta de diputado. El debate es si debe renunciar o no debe, si puede seguir en su escaño Alberto Rodríguez o si no puede seguir en su escaño. La parte de la presidenta del Congreso, por parte de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, pues no queda claro y por eso, ha aplazado la decisión, pero como os podéis imaginar, pues no están todos de acuerdo. Sí lo están. Desde Podemos, Gerardo Pisarello decía que la sentencia de Alberto Rodríguez no se le priva de su cargo. El papel de los jueces es juzgar, es dictar sentencias y no pretender que sea la mesa quien efectivamente lo haga. Por lo tanto, eso es lo que ha pasado hoy, por una mayoría clara de la mesa. Ahora se le va a transmitir al presidente del Tribunal Supremo una petición de aclaración, que aclare qué es lo que quiso decir exactamente. Y quiero decirlo también de manera muy expresa. Aclarar no quiere decir inventar algo que no se dijo en la sentencia. Según los letrados,
La sentencia no dice en ningún momento de manera expresa que se pueda privar de su cargo a Alberto Rodríguez. Por lo tanto, el presidente del Tribunal Supremo debe aclarar, pero no puede inventarse tampoco una pena que no figuraba en su sentencia. Bueno, pues desde Podemos defendían eso, que se tiene que aclarar, pero sin embargo desde el Partido Popular decían, no, que esto está clarísimo. El escrito del Supremo no ha podido ser más claro. Por eso exigimos a la Presidencia y a algunos miembros de la Mesa que no pretendan dilatar más esta situación. La Presidencia tiene que actuar dando respuesta al escrito remitido por la Sala Segunda del Supremo en los términos que solicita el Tribunal y adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la ejecución de la sentencia. De otro modo, se estaría incumpliendo una sentencia judicial y, por tanto, creo que todos debemos de ser conscientes de lo que eso significa. Pedir aclaración de sentencia al Tribunal es una nueva maniobra de dilación que no podemos consentir. El escrito remitido ayer por el Tribunal Supremo a la Presidencia es clarísimo, no deja lugar a dudas, es incuestionable. Para el Partido Popular es incuestionable, también un poco en la misma línea, desde Ciudadanos. Miguel Gutiérrez. Simplemente lamentar el espectáculo que acabamos de presenciar por parte de la presidenta del Gobierno, ¿no? La presidenta de las Cortes, ¿no? La presidenta de la Cámara. La verdad es que es algo absolutamente inconcebible y que yo creo difícil de explicar a los ciudadanos. Cómo precisamente la presidenta, ante un requerimiento directo y una aclaración en el día de ayer del Tribunal Supremo, pues todavía somete a esta Cámara al estrés de no tener una decisión clara sobre qué es lo que va a hacer. ¿Qué tiene que hacer el Partido Socialista? ¿Qué está pensando el Partido Socialista para tomar una decisión clara sobre un diputado que está condenado? Bueno, y en conceptos jurídicos al final se enmaraña todo. En Público.es lo explicaban, decían, la Sala Segunda del Supremo, capitaneada por Manuel Marchena, quiere que se inhabilite a Alberto Rodríguez como parlamentario, pero no lo hizo constar en su sentencia del pasado 6 de octubre, donde se recogía la petición de la Fiscalía sobre la inhabilitación especial, pero para el derecho de sufragio pasivo, es decir, que se le prohibía poder presentarse a unas elecciones durante el tiempo que durase la condena. Sin embargo, dicen desde Público.es, no pidió el Ministerio Fiscal la inhabilitación para ejercer de cargo público, lo que hubiera implicado la automática pérdida del escaño. En definitiva, decían, la presión del alto tribunal para que se produzca algo que no está contemplado en su propia sentencia, pues pone en una situación límite al Congreso de los Diputados y nos vemos una vez más envueltos en una bronca política en la que hay afectados el diputado Alberto Rodríguez. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada.
hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Bueno, con este efecto Pigmalión también animamos un poco el viernes entre toda esta actualidad. Y es que los viernes tenemos espacios de calma, de sosiego, en los que reflexionar sobre otros asuntos también muy importantes y también pues dejar un espacio también para el entretenimiento. Como ya os he dicho antes, como cada viernes, pues vamos a analizar la prensa internacional con Pilar de la Peña. Más adelante hablaremos con Ana Pastor de esa serie Maid, que es en la traducción en el castellano es La Asistenta, que no os podéis perder. No os lo perdáis de verdad porque merece muchísimo la pena. Y terminaremos con videojuegos. Así que nada, si os parece, vamos allá con la prensa internacional. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Y la manera en la que la prensa internacional se refiere a nuestro país, se refiere a España, la repasamos aquí cada semana con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Porque así observamos también cómo se proyecta la imagen de nuestro país en el extranjero, que luego me decís, claro, es que he ido a pasear por el Reino Unido, he ido a pasear por Londres, y entonces me miran con cara de, mira, aquí un español, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que alguien ha proyectado nuestra imagen en el exterior. Pero vemos este análisis. Claro, en estos días sospecho que se ha estado hablando de el aniversario del final de ETA. Siempre el conflicto del País Vasco ha tenido mucha expectación en el exterior, y este perdón de Otegi, este reconocimiento del dolor causado, ha estado en el foco de los medios internacionales, ¿no? Sí, ha tenido bastante eco. También el 10º aniversario de digamos, el fin o el cese definitivo de la lucha armada, por utilizar la expresión que recurrió ETA al anunciarlo. Las dos cosas han tenido bastante repercusión. Lo de Otegi, la verdad es que las palabras de Otegi sí que han tenido mucho eco. He encontrado, por ejemplo, sobre todo la prensa francesa ha estado bastante pendiente, pero también la prensa alemana, algún medio estadounidense también lo ha recogido. En general se llama la atención. A la mayor parte de los medios, sobre todo franceses, han destacado que se trataba en concreto de las palabras de Otegi de un perdón sin ambigüedades, que era por primera vez, a pesar de que en anteriores posicionamientos de la izquierda abertzale se había considerado que había algún tipo de, o que no era un perdón o un reconocimiento a las víctimas pleno. En este caso sí que la mayor parte de los medios, Libération, por ejemplo, incluso hablaba de paz de los valientes y destacaba que había sido pues esto un reconocimiento sin ambigüedades. Le Figaro también estaba un poco en esa misma línea. En ese sentido, por ejemplo, un medio alemán, el Frankfurter Allgemeine, que también se hizo eco de estas declaraciones de Otegi, consideraba que había sido más un pésame que una petición, una clara petición de disculpas. Pero claramente se ha
ha sido destacada, ha sido noticia, aunque la mayor parte de los medios que han recogido también, por ejemplo, los 10 años del final de la violencia de ETA, lo que destacan es que sigue siendo un tema en el que se mantienen las heridas, ¿no? Que las heridas no han sido cerradas. Hay cronologías en varios medios, Euronews, por ejemplo, hacía una cronología, algún medio también, Deutschlandfunk también se fijaba, la radio alemana se fijaba también en varios aspectos de estos 10 años, pero la sensación es que sigue siendo un tema que las heridas no han cicatrizado y que sigue generando pues dolor en España y bueno, que estos 10 años se han celebrado, pero que es un tema que sigue pues todavía sin estar plenamente resuelto. No es el único asunto en el que se han fijado los medios internacionales. Hemos visto que Deutsche Welle, es verdad que desde Alemania han llegado algunos mensajes elogiando la política de vacunación en España. La Deutsche Welle incluso lo ha llevado también a sus informaciones y dicen que España está considerado un referente en esta materia, que se pueden extraer algunas lecciones que se puedan aplicar a otros países. Sí, ha sido un reportaje esta semana de la televisión. La Deutsche Welle es como digamos la televisión internacional alemana, ¿no? Que es un canal pensado que de hecho emite en varios idiomas, en alemán, pero también en inglés. Incluso hay una sección en español. Y han emitido un reportaje bastante largo, bastante detallado, un poco explorando y poniendo de relieve cómo la campaña de vacunación en España había sido un éxito. Es algo que ya había destacado hace poquito otro semanario alemán, Focus, y que también habían puesto de relieve varios medios franceses, y en general está esta sensación de que el caso de España es especialmente relevante incluso en el entorno europeo, ¿no? Que además en un momento en que en algunos países, por ejemplo en Reino Unido, hay cierto temor de que se esté reactivando la pandemia, pues llama la atención. Y lo que destacaba este reportaje de la televisión alemana es que España es el único país con más de 10 millones de habitantes que tiene el 80% de su población inmunizada con pauta completa y que además lo ha conseguido hacer sin mandatos, sin realmente exigir certificados de vacunación o sin incentivos, que eran tres de los recursos que habían utilizado diferentes gobiernos, ¿no? Y entonces profundizaba un poco en los motivos que podían servir de lección o que podían servir para otros países para que aprendieran un poco del caso de éxito de España. Daba bastantes datos, ya te digo que era un reportaje bastante largo. Uno de los aspectos que tanto este reportaje como en general los medios internacionales que se hacen eco de esto que destacan es la confianza de los españoles en la seguridad social y en el sistema de sanidad público, ¿no? Que esto pues lo resaltan y también destacan que eso ha provocado una gran confianza de los españoles en la vacuna. Entonces este aspecto, bueno, quizá no sea tan extrapolable, pero porque de hecho es una de las cosas que destaca el reportaje, ¿no? Hay algunas causas que son específicamente españolas, pero por ejemplo hay otras que es interesante y que llama la atención fuera, es cómo en España se ha conseguido, se han centrado muchos de los mensajes hacia jóvenes, hacia adolescentes, en la necesidad de vacunarse para proteger a los mayores, ¿no? Dándole un sentido colectivo a la inmunización frente a lo mejor a un sentido más individual. Incluso destacaban que los mensajes de las instituciones habían reforzado mucho esta idea, ¿no? En un país como España, que además tiene vínculos familiares en que las generaciones conviven bastante, y este era un aspecto que sí consideraban que podía copiar otros países, ¿no? Por ejemplo, destacaban que en España pues daban datos de que cerca del 90% de los adolescentes, de los mayores de 12 años, ya están vacunados, mientras en Alemania el porcentaje está en el 65%. ¿No? Y este aspecto pues sí que les llamaba la atención y lo ponían de relieve como un logro que había conseguido España. También en estos días hemos visto cómo el New York Times y The Guardian se fijaban en el desastre del Mar Menor. Ponen de relieve que ahora es una sopa verde. Dicen también que se ha convertido en el inodoro de Europa por las macrogranjas porcinas, pero han sido muy contundentes. Sí, en concreto, la verdad es que desde que estalló, desde que se han ido conociendo, sobre todo desde esta última crisis en el Mar Menor, con esta muerte de 5 millones de toneladas, o 5 toneladas, perdón, de peces muertos, muchos medios internacionales han puesto el foco en el Mar Menor y han destacado este desastre, pero dos tan conocidos y tan importantes como el New York Times y The Guardian lo han hecho en los últimos días y realmente con una mirada y con un enfoque bastante contundente, ¿no? Y con palabras, por ejemplo, el titular del New York Times destaca eso, como una laguna que en su día era pues un sitio casi idílico se ha convertido en lo que ahora parece una sopa verde y profundizaba un poquito en los motivos, señalaba
señalado pues cómo se culpa digamos al crecimiento incontrolado de la agricultura en la zona y sobre todo los vertidos de nitratos por buena parte de esta situación. Hablaba también un poquito de cómo, ya te digo que era un reportaje bastante en profundidad que firmaba su corresponsal, uno de sus corresponsales aquí, Rafael Minder, que también hemos hablado con él alguna vez en la cafetera. Exploraba un poquito cómo el lobby agrícola también rebate alguna de estas afirmaciones, pero los ecologistas insisten. Habla también un poco de cómo los políticos se han ido echando la culpa, pero bueno, destacaba que en esencia el Mar Menor está en una situación muy difícil y ahora mismo parece más una sopa verde que una laguna de aguas cristalinas como fue hace no tanto tiempo. Y por otro, The Guardian también ha coincidido con un reportaje que se titula así, The Toilet of Europe, ¿no? El inodoro o el baño de Europa. Y lo que denuncia es que en el desastre ecológico del Mar Menor, pues han investigado en conjunto con el diario.es y con La Marea, esta investigación de hace unos días, que ha durado 4 meses, o sea que se ha conocido hace unos días, pero que ha durado 4 meses, y han explorado un poquito cómo la contaminación provocada por las macrogranjas porcinas en la zona estaba también teniendo un papel en la contaminación de las aguas del Mar Menor, que había pasado bastante desapercibidas. Y ya te digo que pues hablaban un poquito de cómo en el 90% de las granjas que habían investigado, pues habían visto cómo se incumplía todas las normas sobre el almacenamiento de purines y cómo esto estaban en estanques que no estaban impermeabilizados y realmente llegaban a los acuíferos, y ponían el foco en cómo esta situación, este impulso y este boom de las exportaciones porcinas que estaba pues teniendo España, también se estaban haciendo a costa de, en muchos casos, pues destruir recursos naturales y localidades, ¿no? Y alertaban de que Murcia se corría el riesgo de convertirse en el inodoro de Europa, y esto de rebote también afectaba por ejemplo al Mar Menor. Y también hemos visto cómo la polémica, después de que se haya desvelado que detrás de la escritora Carmen Mola había en realidad 3 hombres, esta polémica ha alcanzado a la prensa internacional, ya lo conversamos aquí con un corresponsal francés, pero esto ha tenido bastante eco en la prensa extranjera, ¿no? Muchísimo, la verdad es que entre lo sorprendente del titular, ¿no? La mayor parte de los medios internacionales destacaban esto, ¿no? Una mujer gana un premio literario y resulta que eran 3 hombres, que era una cosa que ha pues llamaba la atención. Y ya te digo, ha habido artículos en el Financial Times, en Le Figaro, en The Guardian, en medios como el Corriere della Sera, porque además el Corriere della Sera destacaba que en concreto Carmen Mola se sabía que era un seudónimo y había cierta similitud con el caso, de hecho se la conocía como la Elena Ferrante española, pero también la CNN, el Süddeutsche Zeitung, ha llegado realmente a multitud de medios de todo el globo que se han hecho eco de esta situación, como la concesión del premio Planeta a una novela de Carmen Mola pues ha destapado esta especie de truco de marketing que por ejemplo lo que nos comentaba Mathieu de Taillac, el corresponsal de Le Figaro con el que hablamos, que como este engaño realmente a los periodistas incluso había servido para que los libros de estos, en realidad iba a decir de esta escritora, que en realidad eran 3 hombres, pues alcanzaron un cierto nivel de marketing, como esto había supuesto realmente una polémica. En España, Libération, el diario francés, destacaba que en concreto había una irritación de las feministas bastante importante. The Guardian también señalaba esto, pero ya te digo que ha sido una historia que ha tenido bastante eco y bastante presencia en medios de todo el planeta. Y un asunto que también ha sido muy destacado en algunos periódicos, en algunos medios de comunicación en Estados Unidos, ha sido la reforma del reglamento de extranjería, esta que facilita la legalización de menores inmigrantes. ¿Has visto allí cómo lo han recogido? Bueno, destacando eso, que por ejemplo en ABC News o The Seattle Times, varios medios estadounidenses se han hecho eco de esto, ¿no? De cómo España facilitaba, digamos, suavizaba los requisitos para favorecer la integración y la legalización de los menores inmigrantes, y ponían de relieve esto, ¿no? Como al final se había reformado esta ley para permitir que, sobre todo, pues una vez que cumplan los 18 años, los menores inmigrantes no queden en una especie de situación o de limbo legal o realmente abocados a la ilegalidad, y cómo se habían dado finalmente este paso que recordaban los medios internacionales. Las ONGs llevaban varios años pidiendo a sucesivos gobiernos, y cómo finalmente se habían aprobado ahora en esta legislatura. Unos cambios que destacaban que según las ONGs podrían beneficiar y ayudar hasta unos
15.000 jóvenes en España. Pues Pilar de la Peña, muchas gracias, Pilar. Hasta el lunes. Gracias a la Resistencia. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, de las películas, a través de los documentales, con Ana Pastor Neutral. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días. Y sus recomendaciones semanales, que empiezo a temerlas. Yo no digo nada, pero... La venganza por el Juego del Calamar. Sí, pero tienes que verla terminar, de verdad. Mira, ¿sabes qué había pensado? Que no me vas a seguir en esta ni de broma, pero en hacer un especial continuado sobre el Juego del Calamar. O sea, yo pretendía hoy que hablásemos un poco más del Juego del Calamar, sobre la crítica al capitalismo que supone, pero claro, para eso hay que verla hasta el final y hay que abrir el espacio a los spoilers. Si quieres hablar y yo te escucho, me parece interesante, pero no, tengo un poco de saturación de que todo el mundo me pregunte y me hable del Juego del Calamar. Me gusta hasta cierto punto y hable de ella otro día y demás, pero no sé. Te tiene fascinado, ¿no? A ver, tampoco me parece una superproducción que cambie la historia de las series de televisión, pero creo que hace honor un poco al éxito que está teniendo. Entiendo el éxito que está teniendo después de haberla visto acabar, que yo tenía mis reticencias hasta el capítulo 6, una cosa así, tiene 9. Y luego, porque la dinámica me parecía muy repetitiva, pero vas entendiendo que tienes que conocer la profundidad de la crisis que se produce en el personaje. No sé, a mí me parece interesante, pero bueno. He visto que insistías en Twitter también esta semana a Pedro Ballín que terminara de verla. Sí. Claro, porque digo, es que si ve 2 capítulos te quedas con algo de la esencia, evidentemente, pero digo, hay que darle una oportunidad para criticarla con profundidad. Pero bueno, en todo caso, hoy... Ana, te traigo una muy chula. No he empezado a verla, pero dura, es que... pero muy chula. Dura, no, durísima. La asistenta. ¿Esta pequeñina es Maddie? Y es Mariel. ¿Qué? Es una Ariel que compramos en un todo a 100 y se llama Shmariel. ¿Eres la tutora legal de la niña? Sí. ¿Puedes demostrarlo? Puedo enseñarle mis estrías. ¿Estás bajo la influencia de alguna droga o del alcohol? No. También está teniendo unas críticas extraordinarias, formidables. Es una crítica social a los fallos en el sistema público de asistencia social, pero es durita, ¿eh? O sea, hay que echarle... Sí. Me encanta cómo lo ha definido Alberto Rey, uno de los críticos de ficción que hay en España, que dice dura pero bien. Que me parece un resumen aséptico y objetivo, ¿no? Bueno, es una serie de Netflix que efectivamente está rodada en Estados Unidos y la historia se desarrolla allí, que está basada en un libro. Es algo que yo no sabía, que preparando el podcast esta semana he visto que está basado en un libro de Stephanie Land, que arrasó y que era un libro autobiográfico. Y es una madre soltera, sin dinero, de fondo hay un tema de malos tratos, pero básicamente lo que tú dices es cómo desasistida está la gente en Estados Unidos cuando se encuentra en una situación como esta, porque los servicios públicos dejan mucho que desear. Habla de una joven madre que tiene una niña pequeña de 3 años y víctima de maltrato. Es un maltrato sutil, no en su expresión más cruda, pero el inicio, la puerta abierta al control, lanza un cenicero contra la madre y la hija y lo estampa en la pared. Quiero decir que ya es una cosa bastante grave, ¿no? Pero decide abandonar el hogar familiar y llevarse a su hija en búsqueda de la ayuda de la asistencia social, pero no tiene a nadie a su alrededor y todo se le va torciendo. Yo no sé si en algún momento la serie remonta, pero todo lo que le ocurre, todas las puertas que parece que se le abren, todas las manos que parecen tendidas, se van torciendo. Pero claro, se ve su relación con el sistema de atención social norteamericano y es lamentable, es durísimo porque pues, se encuentra precariedad laboral, se encuentra ausencia. Sí, se llama además la asistenta porque uno de los primeros trabajos en los que cae y se le permite entrar
para poder pertenecer al sistema es limpiar casas de ricos, ¿no? Y la propia historia del libro en el que se basa es muy parecida. De hecho, esta chica, la del libro, escribió varios artículos sobre el tipo de drogas, medicinas, etcétera, que había encontrado en las casas de los ricos. Ese blog se hizo viral, lo llegó a publicar el New York Times y a partir de ahí tuvo muchas más oportunidades y, como digo, acabó escribiendo lo que vendió muchísimo y que ahora se ha convertido en serie. La llegada a una casa de alguien con mucho dinero, el trato que recibe y bueno, las relaciones que establece con, como tú decías, con otras chicas que están en una situación como ella, su propia madre. Es curioso, no sé si sabías que la actriz es la hija de la actriz que hace también de madre, que todo el mundo que la haya visto, Andie MacDowell, es muy conocida, y la hija es Margaret Qualley, que es la protagonista de la historia. Pues, y además, pues es una extraordinaria actriz. Me ha gustado mucho la manera en la que interpreta el papel y la ingenuidad que le pone y la estoy viendo sin doblar. No sé si en el doblaje cambia mucho, pero con subtitulada me está gustando mucho, la verdad, ella. Sí, es medianamente desconocida la hija, digo medianamente porque ya había hecho alguna serie de éxito, de Left Lovers en HBO. Vale. Y la que es muy conocida, lógicamente, es Andie MacDowell, que es hiper conocida por todo el cine y toda la ficción que ha hecho. Y además está producida por otra mujer que también es actriz, y entonces me parece muy curioso cómo estamos repitiendo, o hemos visto en otras series que hemos comentado como Happy Valley, que también protagonizan mujeres, está producida por mujeres, que empieza a ser una cosa como más común, por lo menos respecto a hace años, ¿no? Son historias de mujeres o por lo menos historias contadas desde el punto de vista de la mujer. Claro, yo lo que no sé muy bien, porque cuando pensaba, digo, y ahora, ¿cómo le recomendamos esto a los oyentes de La Cafetera? Si es muy duro, pero tiene un juego que yo creo que a vosotros, a los oyentes, os va a gustar por una razón, porque hace una cosa, o por lo menos a mí eso me ha producido una cierta satisfacción, que es rebajar la dureza a través de unos pequeños giros, de unos pequeños guiños, unas concesiones. Mira, te pongo un ejemplo. La escena cuando se sienta en el banquillo delante de un juez para hablar de la custodia de su hija. Y hay un momento en el que no entiende lo que están hablando el juez y el abogado porque están hablando en lenguaje muy legal. Señoría, la señorita Russell ha sido incapaz de legal y está ilegalmente legal y solicitamos al tribunal que legal. Entiendo. ¿Y eso es legal? Muy legal. Señorita Russell. Lo siento, jueza, no lo entiendo. No soy jueza. Entonces esas pequeñas concesiones me parece que rebajan un poco la dureza de lo que te están expresando, ¿no? Pues tiene guiños de ese tipo, tiene algunos cuantos, no es el único. Y luego ella parece sobrellevar muy bien sobre sus hombros la situación tan dura que está viviendo, lo cual no impide que en alguna ocasión rompa a llorar y se venza, ¿no? Pero sí que expresa bastante dureza y yo creo que eso rebaja mucho todo lo que te está contando, que es muy trágico, ¿no? Y va más según avanzan los capítulos. Parece que la creadora de la serie, quien ha adaptado el libro, Molly Smith, piensa en gente como Fernando Berlín, porque cuando cuenta cómo surgió la idea de adaptar el libro, decía, tiene que haber algún punto divertido, cómico en la historia, porque es tan dura y tan cruda que te hace tener una congoja todo el rato y eso también te puede echar para atrás desde el punto de vista del espectador, ¿no? Que es lo que tú decías. La historia es dura, está muy bien contada, pero de vez en cuando tiene un respiro como este que acabamos de escuchar y yo creo que eso habla muy bien de quien se pone en la cabeza de un espectador que quizá no quiere todo el rato ver desgracias, aunque a los fans del Juego del Calamar os guste la muerte y la destrucción. No, fíjate, porque siendo una serie dura, La Asistenta, te diría que tiene una dureza, no sé cómo lo definiría, y igual me equivoco, igual patino mucho, pero yo pensaba, es una dureza cool. Es una dureza explicada para gente que no quiere ver una sobredesgracia en pantalla, ¿no? Que quiere entender, que quiere tener la mirada puesta en lo social, pero tiene algo de cool en la manera en la que no le afecta hasta un punto que la deje, sino que te traslada un poco al escenario, pero no a la angustia. Porque la elección, Fer, de la actriz principal, creo que te provoca una empatía que nos situaría cualquiera en esa situación. No es una desgracia tan horrible que te quede lejísimos, pero sí te hace un poco entrar en esa vida que ella tiene, ¿no? Y eso creo que es un acierto también por la elección, ¿no? de ella. Esto en lo que se refiere a la serie, pero ahora os planteamos que la sinopsis es esa, es una chica joven que huye, no tiene nada, se marcha de casa de su pareja, que es el padre de su hija,
y ante ese inicio de maltrato. Ya le dicen en los servicios sociales, cuando ella dice, bueno, pero es que no me ha pegado, no me ha maltratado exactamente y no quiero quitarle el puesto que otras mujeres tienen derecho, que están en peor situación que yo. Y le dice, no, es que esta es la puerta abierta al maltrato. Cuando comienzan esas agresiones que son indirectas, que son, y que quizás si ahora no pasa nada, en el futuro es cuando pasará, ¿no? Pero se encuentra con que el Estado no le puede apoyar con nada y que no puede llamar a nadie. Tiene una madre absolutamente excéntrica y completamente volada el ala, en la que no puede confiar a su hija porque no puede contar con ella prácticamente para nada, y no tiene a nadie. Tiene un padre con el que no tiene prácticamente relación, tiene unos amigos que en realidad son amigos de su expareja, y se encuentra sola en el mundo, lo cual le hace titubear en algunas ocasiones con volver a su casa porque no tiene ni siquiera dónde dormir. Duerme en alguna estación, en algún puerto, en algún lugar así. Claro, y esto, pensaba yo, no me he imaginado nunca que te falle tanto la red social como para encontrarte completamente sola, abandonada en el mundo, pero estoy seguro de que hay miles de mujeres que se encuentran en esa situación. Y la serie aprovecha para mostrar también una cosa que es muy importante, muy interesante, que son los pisos de acogida para mujeres maltratadas. Que yo tuve la oportunidad de visitar uno de ellos con la cadena SER, con un programa con Iñaki Gabilondo, y me dejó absolutamente estremecido, ¿no? Por el contraste que hay del sufrimiento tan terrible que obviamente marca el sufrimiento por el que han pasado las mujeres que están allí acogidas, pero a la vez el espíritu tan fuerte de salir adelante, la necesidad y las ganas tan fuertes de salir adelante, ¿no? Y esto lo expresa bastante bien la serie, o sea que es muy recomendable para que cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad social. Hay alguien que la ha comparado, a mí me recordaba a Mayor of Easttown, que nos gustó tanto, y también a Happy Valley, que era muy parecida, pero hay alguien que la ha comparado con Madre, esta serie turca que yo no he visto, pero que está teniendo un éxito increíble en Antena 3. De hecho, no sé si ha terminado ahora, pero ha sido una de las grandes sensaciones de la temporada. Ya sabes que las series turcas están funcionando muy bien en toda Europa. Y esta serie, por lo visto, se parece bastante, porque es la historia de una profesora que se hace cargo de la alumna que viene de una familia pues muy tocada, ¿no? Yo no la he visto, pero empezamos a ver cómo hay varias series muy parecidas en distintos ámbitos geográficos y también de plataformas o televisión convencional. Bueno, pues es La Asistenta, esta serie en Netflix. Es muy recomendable. Es dura, no es una serie sencilla, digerible, así para quitarte la angustia de la semana, pero sí para entender un poquito mejor las dificultades de la sociedad, y os la recomendamos. La Asistenta. Ana Pastor, gracias. Muy buenos días. En el fondo te agradezco la recomendación, ¿eh? Lo sé. Yo a ti la del juego del calamar no, pero... Acábala, que te va a gustar. Gracias, Ana. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. Peggy 18. Bueno, pues es viernes, ya sabéis que los viernes abrimos este capítulo para hablar en la cafetera sobre videojuegos, y hoy va a ser un oyente de la cafetera quien nos haga de guía a través de el universo de Kingdoms Hearts. Virginia, muy buenos días. Buenos días, cafeteros, cafeteras. Oye, qué bien que sepas que ha sido decir que íbamos a hablar de este juego. Lo he visto en el Discord, y la gente, cuando estábamos grabando la sección, se conectaban también a Twitch, que lo hemos emitido por Twitch, y estaban diciendo, pues es un juego muy interesante, muy interesante. No lo conozco. Tengo la idea de que es una mezcla de mundos Disney, donde vemos Mulan, Hércules, junto al Final Fantasy. Es una especie de conjugación, ¿no?, de elementos. Sí, es como se le llama crossover, es una mezcla de unos mundos con otros, y en este caso funcionó bastante bien. Hay muchos, ¿no? Creo que hay un montón de entregas. Sí, tenemos pues la primera entrega, entre la primera y la segunda hay otras dos que salieron para la Game Boy, y entre la segunda y la tercera pues salieron otras más, como 3 o 4. Vamos, que tenemos unas 6 y están todas recopiladas para la Xbox,
el PC, la PlayStation, y van a salir dentro de nada la recopilación para la Switch. Había algunos oyentes que nos preguntaban, ¿también para PC? Sí, para PC también va a salir. Pues ya sabía, creo que ya había salido, me parece que ya había salido. Por lo que me comentabas es que en móvil, aunque sí que hay alguna edición para móvil, sí que hay algunas versiones para móvil, pero no es muy recomendable, no está muy bien logrado. Porque en el tema del móvil la aplicación pues chupa bastante batería. Yo lo probé y eran bastante aburridas las misiones, y el tema del argumento pues era más complicado de seguir y tenía mucho relleno. Y yo lo que recomiendo para los juegos de móviles es que buscar canales de YouTube e informarte por ahí, porque jugarlo no compensa. Estoy viendo algunas imágenes, claro, yo no sé, el Kingdom Hearts 3, las imágenes son bastante potentes. Gráficamente, ¿qué estilo de diseño, qué estilo de gráficos es? ¿Son personajes muy desarrollados o es más bien un juego minimalista? ¿Qué tipo de gráficos es? ¿Cómo lo definimos? Yo definiría como gráficos, al menos al principio, es rollo un poco parecido a los animes, y en el caso del Kingdom Hearts 3 usaron el programa Unreal Engine 4, lo que hace que sea un poco más realista y se ven las caras más realistas y las expresiones también. Hombre, las imágenes y se nota bastante. Sí, las imágenes que estoy viendo son absolutamente alucinantes. O sea, no sé si es la cinemática o juegas con esos mismos personajes, con ese tamaño de personajes, pero los gráficos que estoy viendo son muy espectaculares, ¿no? Sí, en el Kingdom Hearts 3 lo mejoraron bastante los gráficos, y la cámara también, que era un problema en el 1, también la mejoraron. Toda la parte de gráfica y la banda sonora es espectacular, es todo. Toda la banda sonora de toda la saga es increíble. Mira, dice Loco de la Motosierra, yo lo jugué en la PS1. Bueno, creo que la banda sonora, claro, aquí tenemos dificultades con los derechos de autor, con las músicas que tienen derechos. Creo que la banda sonora es una auténtica pasada. Totalmente, incluso llegaron a sacar para la Switch un juego que estaba basado en la banda sonora, que era un juego musical, y a mí ese me encantó, el Melody of Memories, por si alguien lo quiere jugar. Si le gustan mucho los juegos de ritmo, está bastante bien. Okay. Y encima te resume toda la trama de todos los juegos. Mira, dice Jorge, el diseño de los personajes junto a la dirección del juego es de Tetsuya Nomura, uno de los principales productores y diseñadores de los últimos Final Fantasy, porque claro, bebe mucho de este juego, ¿no? Exactamente, Tetsuya Nomura desarrolla algunos personajes de Final Fantasy, como los más conocidos son Cloud y Sephiroth, que son cuando la gente escucha Final Fantasy, lo primero que se le viene a la cabeza son estos, del Final Fantasy VII. Y él fue el director de Kingdom Hearts, que los fans de Kingdom Hearts tenemos una especie de amor-odio, porque algunas ideas suyas pues se flipa bastante. Se podría decir que se le va mucho a la cabeza, pero al principio en el buen sentido y luego un poco en el malo. ¿Por qué? A ver, defíneme esto. Pues porque a lo mejor no le da a una de las protagonistas femeninas, no le da el desarrollo que nos gustaría, porque la dejan muy en segundo plano, y porque tiene ideas que son bastante locas, y que que la trama vuelve bastante liosa a partir de cierto punto. Vale, sobre la banda sonora, un apunte especial, dicen que es de una belleza extraordinaria, no podemos poner fragmentos, pero ¿y sobre la historia? Porque una de las cosas que me preocupan es, para quien no juega a videojuegos y que escucha esta sección y que se quiere acercar al mundo de los videojuegos, pero ¿cómo le trasladamos esto? ¿Cuál es la sinopsis? ¿Cuál es la historia? ¿Qué es lo que cuenta? ¿En qué personaje te conviertes cuando estás jugando a este videojuego? Pues la sinopsis empieza con un chico joven de 14 años llamado Sora, que vive en una isla con sus amigos, y él desde pequeño siempre ha querido viajar a otros mundos. En este juego manejas a Sora, y como acompañantes tienes a Donald y a Goofy, que Donald sería el curandero, el mago que cura, y Goofy sería pues el escudero. Y lo más importante lo que en todo gira en torno en la saga, en la lucha de la luz contra la oscuridad, y el arma más importante es una llave gigante que aquí se conoce como la llave espada, y Sora se podría decir que es el elegido de la llave espada, cuya misión es crear la oscuridad de los mundos y traer la paz a todos los mundos, destruyendo unas criaturas que se alimentan de la oscuridad de la gente. Este sería el argumento del principal juego, que esas criaturas se conocen como sin corazón, que si las buscáis en internet parecen un poco como hormigas gigantes, son graciosillas.
Dicen por aquí, dice Black Plague 84, ni el propio desarrollador es capaz de explicar el orden de los juegos de Kingdom Hearts, porque ¿seguirían un orden? ¿Hay un orden cronológico o algo parecido? Sí, tiene un orden cronológico. Hay un juego que es el de mis favoritos, Kingdom Hearts Byte Bar Sleep o Nacido de un Sueño, que se lo sacaron para PSP y tiene los acontecimientos ocurren una década antes del primer juego, en el que conocemos pues cómo Sora consigue la llave espada y cómo otros personajes también la consiguen. Y es son otro grupo de amigos, Aqua, Terra y Ventus, que lo que hacen es examinarse para conseguir el rango de maestro de la llave espada, y también viajan por otros mundos Disney. El mundo más repetido en todos los juegos es el de Hércules, que es muy común que haga una especie de torneo en el que luches contra los sin corazón los sin corazón normalmente, o en el Byte Bar Sleep los Nescientes, que estos son enemigos muy interesantes porque nacen de las emociones negativas de las personas. Dice el loco de la motosierra, dice, ostras, qué gráficos, son muy molones. Claro, yo no sé si toda la saga tiene este nivel. Este es el Kingdom Hearts 3, lo que estamos viendo, las imágenes que estamos viendo ahora en Twitch, pero sí que da la impresión de que los gráficos están súper desarrollados, parecen dibujos animados, parece que juegas con dibujos animados, ¿es así? Es así, algo parecido. Cuando empiezas a jugar, al menos si juegas y te tocas ahora el primer Kingdom Hearts, lo notas un poco, pues que te choca un poco porque estás ahí jugando en los mundos Disney, y es bastante como un cuento, porque claro, es un chico que está explorando otros mundos acompañado pues de los carismáticos Donald y Goofy, que eso llama siempre la atención. Y también y también tiene importancia Mickey Mouse, que Mickey Mouse tiene hasta una llave espada. Es bastante curioso verle jugar a... Pero si estoy viendo el Pato Donald, ¿puede ser? Sí, el Pato Donald. ¿Aparecen en el videojuego? Sí, son tus compañeros de viaje. Donald y Goofy son los compañeros de Sora. Qué pasada, son bonitos. Dice Zares, los primeros parecen más dibujos japoneses aún, son muy bonitos. O sea que el nivel gráfico es una auténtica pasada. Y creo que estaría dentro de la categoría de JRPG, ¿no? Que son aventuras, viajes. Sí, está dentro de esa categoría. Manejar un personaje, hacer combates en tiempo real, gestionar recursos, subir de nivel, exacto, es eso. Dice Chris Mola, es que la historia de Kingdom Hearts transcurre en múltiples mundos de Disney y te permite sumergirte en estos universos. Vale, pues hacemos una cosa, me lo apunto para probarlo. ¿Por cuál me recomendarías empezar? ¿Cuál es el más espectacular? Yo me dejo mucho llevar, claro, como buen boomer y recién llegado a este universo de videojuegos, me dejo llevar mucho por los gráficos. O sea, a mí me entran los videojuegos, no hay cosa que más me impresionó cuando yo jugaba, cuando cambiaron los gráficos en las consolas, cuando parece que estás jugando con auténticos dibujos animados. Sabiendo esto, ¿por cuál me recomendarías empezar? Pues por el primero, porque es el que tiene más aspectos de cuento y es el más sencillo de entender, y el que a todo el mundo le entra mucha nostalgia cuando da el primero. En mi caso yo empecé con el segundo, y el segundo para mí es muy especial y por todo lo que me simboliza y lo que significa para mí. Pero para iniciar en la saga es mejor empezar por el primero. Vale, ¿es un juego para todos los públicos? Me parece que decíamos que tenía PEGI 16, ¿no? Pero por ejemplo el pequeño Fer, que tiene 11, es un juego... Yo sé que los PEGIs marcan una referencia, pero también en ocasiones, pues los críos... No sé si es un juego violento que digas, no lo puede ni ver. A ver, no es violento, que no sale sangre ni nada de eso. La gente lo ve como infantil porque salen los personajes Disney y todo eso, pero no es violento no es un GTA. Al menos los primeros yo lo vería para todos los públicos. Vale, pues mira, apuntado, toma nota. Oye, Virginia, pues te agradezco mucho el paseo, te agradezco mucho la recomendación, me lo apunto, y desde luego los gráficos me han deslumbrado completamente, así que creo que lo probaré. Virginia, gracias. A ti, muchas gracias. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.
Bueno, queda un minuto para las 10 de la mañana y lo voy a utilizar para despedirnos, para desearos, como cada viernes, un muy buen fin de semana, que lo disfrutéis, que descanséis si queréis descansar, que lo utilicéis para cansaros también, para hacer, para quedar con gente, para disfrutar, en definitiva, de la vida y de quienes queráis. Y nada, rodearos de gente positiva, que seáis felices este fin de semana. El lunes nos volvemos a escuchar, seguiremos aquí resistiendo y, como decía al principio del programa, muchísimas gracias a aquellas personas que seguís manteniendo ese esfuerzo económico, que podéis permitiros también seguir manteniendo ese esfuerzo económico que tanto nos ayuda a nosotros y a nosotras para seguir emitiendo programas como el de hoy. Así que muchísimas gracias, porque gracias a vosotros y a vosotras esto es posible y podemos seguir emitiendo cada día desde este reducto de resistencia, de sosiego y de reivindicación. Así que muchísimas gracias. Y ya sabéis, a quienes podáis hacerlo, podéis haceros mecenas en radiocable.com/mecenas. Lo dicho, disfrutad muchísimo del fin de semana. Un abrazo muy fuerte a todos y a todas. Así que nada, recordad, si estás escuchando esto, no estás sola. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Like a lover who lost her touch. At first I was hesitant.